Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, ha celebrado un acto de adhesión a la Carta de la Tierra el pasado día 21 de septiembre. Este acto ha sido organizado por la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, que dirige la catedrática María Novo Villaverde. Muy buenos días, María. Buenos días. Vamos a hablar mucho más que de ese acto que podemos consultar en el portal de la UNED en Internet, concretamente en el canal UNED, porque la catedrática María Novo, como digo, directora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, ha sido durante muchos años consultora de la UNESCO en proyectos internacionales sobre educación ambiental, medio ambiente y desarrollo sostenible, y es asesora especial de la Carta de la Tierra Internacional. Bueno, otros muchos proyectos que podemos ver en su página de la propia UNED, pero hoy, María Novo, me gustaría que nos hablase de esa Carta de la Tierra. Pues la Carta de la Tierra es un documento bellísimo que tiene la particularidad de que no está redactado por dos personas o por 6 o por sino que se redactó sobre un borrador que hicieron inicialmente Maurice Strong y Mikhail Gorbachev. Se redactó consultando a personas, a instituciones, a iglesias, grupos religiosos, universidades de todo el mundo, en un proceso que duró 6 años. Así que es un documento nacido desde abajo y eso es maravilloso porque se nota al leerlo. Tiene toda esa frescura en el lenguaje y toda esa sencillez, pero a la vez profundidad en lo que plantea que se produce cuando se consulta a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿por qué nace? Nace por la urgente necesidad de que los seres humanos y las instituciones y los gobiernos tomemos conciencia de que estamos en una situación crítica en relación con nuestro medio ambiente. Estamos destruyendo la casa común que nos acoge. Esto es un ejercicio realmente autodestructivo, es un ejercicio de torpeza como especie. Y la Carta nos recuerda que la Tierra es nuestro hogar, que es la casa común, nos recuerda que somos una familia humana, usa mucho esa expresión que es muy bonita, y nos habla pues eso, de cómo está la situación. Realmente está redactada hace más de una década, pero sigue siendo totalmente actual porque los problemas no solo no han disminuido, sino que se han agravado, lamentablemente. Además, en estos años, pues prácticamente desde el año, yo creo que el 2000, con ese cambio de siglo, empezábamos a oír hablar de la Carta de la Tierra, como nos dice, ya hace más de una década. En el 2000 la ratificó UNESCO, también la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en uno de sus congresos. Y también tiene la particularidad de que al hablar de medio ambiente lo hacen en un sentido muy amplio. A mí me gusta porque es como lo trabajamos en la cátedra, incluyendo no solo los aspectos naturales, sino también los aspectos sociales. O sea, también los demás son nuestro medio y el medio también significa armonía entre los grupos humanos. Por eso, en sus principios, tiene de forma más equilibrada una primera parte en la que habla de el respeto y el cuidado, que habla también mucho del cuidado, que es una idea preciosa, el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida, y nos va dando pautas y pistas. Habla de hacerlo con entendimiento, compasión y amor. Habla de respetar la vida en toda su diversidad. Y de la integridad ecológica, la necesidad de mantener la integridad ecológica. Pero, al mismo tiempo, tiene otros 2 apartados que los dedica a la justicia social y económica, a la erradicación de la pobreza, al desarrollo de modelos económicos sostenibles, al tratamiento de todos los seres vivientes, no solo como recursos económicos, sino como seres en toda su integridad. Entonces, equilibra muy bien esta armonía que busca de nosotros con la casa común y de nosotros en la casa común.
¿Qué significa este hito de la Carta de la Tierra como instrumento educativo en ese marco de la educación para el desarrollo sostenible en el que María Novo lleva varias décadas trabajando y en concreto más de 2 décadas dirigiendo la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED? Pues yo diría que es una guía de educación ambiental. Es una guía que repasa la situación actual, los retos que tenemos y que también nos habla de la responsabilidad. Por eso es una educación en la responsabilidad. La responsabilidad no es solo de los gobiernos, no es solo de las instituciones, la responsabilidad es de todos y empieza por el comportamiento de cada ciudadano. Se refiere mucho a respetar la integridad ecológica, como decía antes. Para ello propone adoptar patrones de producción y de consumo que estén de acuerdo con las capacidades productivas y regenerativas de la tierra, porque yo no sé si la gente que nos escucha sabe que este año 2016, en el mes de agosto, se cumplió el día en que habíamos consumido todos los recursos que teníamos para el año. Es decir, desde mediados de agosto estamos sobreconsumiendo recursos que tendríamos que dejar para las generaciones futuras. Ese es un estado que nos conduce al caos. Entonces, la carta no lo dice, pero yo cuando trabajo con la carta en el plano educativo, planteo siempre una pregunta que creo que es la pregunta que hoy, con la crisis ambiental ya ardiendo en nuestras instituciones y en nuestras casas, deberíamos tener en el frontispicio de todas las aulas, de los colegios, de las universidades. La pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Esa es la pregunta que subyace, no está explicitada. Yo la suelo explicitar en mi trabajo, como digo, porque es la gran pregunta de este momento. ¿Cómo podemos, la humanidad, reconducir nuestros deseos, que muchas veces no responden a necesidades, sino que responden son deseos incontrolados? Un amigo mío dice que responden a necedades, no a necesidades. ¿Y cómo podemos reconducir el consumo de alimentos, el consumo de energía, el consumo de materiales, para equilibrar lo que extraemos de la tierra, lo que le robamos a la naturaleza, con lo que la naturaleza puede regenerar? Ese es un tema que la carta toca y es un tema fundamental cuando hablamos de sostenibilidad. La sostenibilidad en realidad es eso. Es mucho más, pero fundamentalmente es eso, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado con la profesora María Novo precisamente de que es posible vivir mejor con menos, acostumbrarnos sí, porque no se a ese trata de equilibrio. no ser felices. Es que cuando uno adopta estas pautas resulta que acaba recuperando tiempo, por ejemplo, y recuperando la capacidad de estar con las personas, de no ir corriendo. La vida se simplifica, se hace más sencilla y redescubrimos valores que teníamos perdidos. Otra forma de medir la vida y medir el tiempo. Precisamente la profesora María Novo está muy vinculada a ese movimiento Slow People del que también hemos hablado y además nos ha presentado un libro precisamente sobre estas cuestiones hace muy pocos años. Profesora María Novo, ¿qué significa que la UNED se adhiera a esta Carta de la Tierra? Pues significa, por un lado, una herencia, en el sentido de que la UNED es la primera universidad que tuvo una plaza de titular, de profesor de educación ambiental, es la primera universidad que tuvo una cátedra UNESCO de educación ambiental y desarrollo sostenible, es la primera universidad que sacó una cátedra con el perfil de educación ambiental. O sea que en ese sentido estamos recogiendo la herencia de una universidad pionera que siempre desde momentos en los que nadie sabía ni siquiera lo que era la educación ambiental y en los que no se hablaba del medio ambiente,
Por ejemplo, cuando yo me planteé hacer mi tesis doctoral en 1982, que la gente me decía, ¿sobre qué la haces? Educación ambiental. Y me decían, ¿el qué? Pues en ese momento la universidad me apoyó y es una universidad que siempre ha apoyado todas las iniciativas que se le han presentado en este sentido. Por tanto, creo que estamos legitimados para poner encima de la mesa una historia y una herencia que ya va siendo de varias décadas de trabajo en este campo. Pero al mismo tiempo es un compromiso. Es un compromiso porque no se trata solo de un acto protocolario, de una firma, sino de incorporar en la gestión y también incorporar en la docencia estos principios que la Carta de la Tierra nos recuerda y incentivar el que todas las carreras de la universidad y todas las asignaturas, en la medida de lo posible, toquen de alguna manera el tema de la sostenibilidad, aborden de alguna manera todo lo que es la dimensión de la sostenibilidad en nuestras vidas, que se puede abordar desde el campo de la literatura, desde el campo del derecho, desde el campo de la economía, en fin, y ese es el sueño que tenemos algunos, y ahora a nosotros en la cátedra nos acaban de conceder precisamente un proyecto de I+D para trabajar en esto, en sostenibilización curricular, en ir introduciendo en los currículos de las carreras el tema del medio ambiente y del desarrollo sostenible. En todo el mundo son muchas las organizaciones, organismos gubernamentales que respaldan esta Carta de la Tierra, pero un ciudadano de a pie, ¿qué es lo que puede hacer María Novo en relación con la Carta de la Tierra y sus principios? Pues lo primero, leerla. Yo invito a todos los que nos escuchen, está en Internet, es muy fácil pedir Carta de la Tierra, es un documento que no es largo, son 4 o 5 páginas. Lo primero, leerla, porque ahí hay unos enunciados de principios y de valores. Uno tiene que saber si está dispuesto a adherirse a esos principios y a esos valores. Y si se pasa esa prueba y los principios y valores nos parece que están acordes con lo que nosotros entendemos que puede ser un camino para que la humanidad salga adelante airosamente como especie, porque estamos comprometiendo nuestro futuro como especie incluso, pues a partir de ahí cada uno tiene que preguntarse cuánto es suficiente y tiene que preguntarse qué puedo hacer yo, porque todos con nuestro comportamiento estamos condicionando y a veces determinando las conductas ambientales. A mí me gusta mucho recordar una metáfora, un cuento muy bonito que aprendí en América Latina, que es el del colibrí. El colibrí estaba volando por una zona de selva y de pronto vio un incendio. Y entonces el colibrí es un pájaro muy pequeño, se fue a un río y con el pico iba cogiendo agua y la iba llevando al incendio. Y entonces se encontró con otro pájaro grande y le dijo, ¿pero tú qué haces? Pero eso que haces es una tontería, ¿no? Y el colibrí le contestó, yo ya sé que es poco lo que hago, pero si ese poco yo no lo hago, queda sin hacer. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que usar, la estrategia del colibrí, y pues cualquier ciudadano puede plantar árboles, cualquier ciudadano puede reconvertir su forma de consumir energía, puede poner unos paneles solares en su casa si tiene espacio y tiene un pequeño jardín, puede hacer un huerto ecológico, puede comer comida ecológica, puede viajar de otra manera
no podemos estar todo el día de un lado para otro en el avión. Hay que empezar a aprender a viajar de otra manera, puede consumir de otra manera y podemos hacer algo que es lo que la carta nos sugiere, que es un nuevo comienzo. La carta habla de un nuevo comienzo. Podemos decir, voy a hacer un nuevo comienzo en mi vida o en mi institución y hacerlo inspirados por la frase final que me encanta, la frase final de la Carta de la Tierra, que es que no lo hagamos como un sacrificio, sino que lo hagamos en la alegre celebración de la vida. Es la vida. Muchísimas gracias, María Novo, por compartir este tiempo de radio, de la radio de la UNED, con todos nosotros y sobre todo por ese trabajo día a día, ese trabajo cotidiano en la dirección de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, que en esta ocasión pues ha organizado ese acto de adhesión de la UNED a la Carta de la Tierra, pero han sido muchos pequeños actos día a día en donde ha ido involucrando a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, hasta otro encuentro. Gracias, encantada. Sin distancias, canal.uned.es.